Bueno, vamos a seguir, no lo voy a dejar ir a cargar agua al mate, vamos a seguir con temas que nos quedan pendientes del punto 2 y que a mí me parece importante para, sobre todo, más que nada para el desarrollo de ejercicios. Y tiene que ver con los criterios de cartografía neotectónica. Fundamentalmente entendiendo que la neotectónica es una cartografía esencialmente temática y es una cartografía que muchas veces no es leída por geólogos. Muchas veces los mapas neotectónicos o los mapas con la información neotectónica, cuando están hechos con fines de amenaza sísmica, ordenamiento territorial o de uso ingenieril, generalmente el usuario del dato, el usuario de la información, no es un geólogo, o muchas veces son geólogos que están tratando de información. Entonces, en mi experiencia, cuáles son las cosas a las cuales uno debe tratar de prestar la atención o asegurarse sí que estén en el mapa? Nosotros sabemos que en realidad el mapa es un documento que es mitad técnica, mitad arte, ¿no? Mitad arte porque básicamente uno tiene que tener muy en claro qué quiere mostrar, a quién se lo quiere mostrar y fundamentalmente tener una estrategia clara de cómo dirigir la atención hacia las cosas más importantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando uno toma un mapa, generalmente un mapa regional, es como que cuesta trabajo entender o tratar de ver lo que uno busca, porque generalmente en muchos casos las observaciones no están bien jerarquizadas y entonces se confunde lo principal con lo accesorio, o tiene mucho drenaje, o tiene muchos datos de rumbo y buzamiento que a lo mejor no son relevantes para el fin que nosotros queremos mostrar. Entonces, en inglés hay unas palabras que a mí me parece que son bastante acertadas, ¿no? Tailoring es, digamos, el hacer algo a medida, ¿no? El tailor es un sastre, o el customizing. Es decir, que tenemos que adaptar los criterios y herramientas de representación a lo que se quiere mostrar en general, pero fundamentalmente a lo que queremos destacar en particular. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un menú de herramientas para mostrar en un documento gráfico, desde el grosor de línea, los colores, el tipo de trazo, bueno, etc. Y entonces vamos a tener ahí referencias generales, que son las referencias que caracterizan un mapa geológico, es decir, todo lo que tiene que ver con rasgos litológicos, estructurales, etc. Y algunas referencias particulares que nosotros vamos a tener que generar o crear o adaptar para indicar aquellos fenómenos sospechosos de neotectónica y aquellos en donde nosotros consideramos que el mapa debe llamar la atención. Entonces, ¿qué debe destacar la cartografía para ser de utilidad, sobre todo a distintos usuarios o usuarios que están tratando de buscar diferentes cosas o diferentes tipos de información en el mapa? Bueno, tenemos que considerar, obviamente, el tipo de estructuras, pero esto es muy importante, la calidad y la confiabilidad de la información, el grado de exposición, qué rasgos morfológicos tiene asociado, es decir, cómo yo llego a inferir que eso es una falla transcurrente dextral o a demostrar que eso es una falla transcurrente dextral, por ejemplo. La otra cosa muy importante, en la caracterización de mis deformaciones neotectónicas, yo he llegado a eso a través de rasgos diagnósticos o de rasgos no diagnósticos. Es decir, una escarpa de falla o una escarpa, puede ser una escarpa erosiva, puede ser una escarpa tectónica, como mostraba una escarpa de falla, puede ser una línea de falla, es decir, ¿es un rasgo diagnóstico o es un rasgo no diagnóstico de lo que yo quiero mostrar como una estructura neotectónica? Y obviamente tenemos que, esto sí es muy importante, jerarquizar la información principal de la información complementaria. Hay información que viste el mapa y hay información que destaca lo que realmente el mapa quiere mostrar. Si el objetivo del mapa es destacar si en ese sector existe fallamiento holoceno, entonces nosotros tenemos que tener muy claro que lo que nosotros hemos identificado o no como un rasgo holoceno tiene que estar muy destacado del resto, por mostrar un ejemplo. Entonces, ¿qué leyendas específicas podemos utilizar en los mapas neotectónicos? Y esto obviamente es de acuerdo al tipo de geología, de acuerdo al aspecto que yo quiera destacar en el mapa,
de acuerdo a las evidencias que yo encuentre en el terreno que quiera mostrar en el mapa. La mayoría de los casos nos van a pedir que nosotros podamos discriminar la edad de la deformación o la edad del último movimiento. Y si estamos hablando de un mapa neotectónico, tendremos que distinguir generalmente en un color digamos, negro, las estructuras que nosotros consideramos precuaternarias, y usar distintas tonalidades cromáticas para lo que nosotros queremos que sean las estructuras que se destaquen en el mapa. Después tenemos que ser muy claros de esto de la confiabilidad de la información. La estructura la observé, la inferí, es decir, es inferida o probable. Vamos a ver que algunas veces uno puede usar una discriminación entre inferida y probable. Este tema de la confiabilidad está basado en evidencias diagnósticas o no diagnósticas. Es decir, yo defino que la falla es transcurrente dextral porque vi 2 o 3 cauces que generan una deflexión y entonces ya asumo que es una estructura transcurrente, o a lo mejor una escarpa contrapendiente, como también mostraba Laura antes, en donde hace que el drenaje deba adaptarse. El drenaje a priori no sabe si la estructura o la escarpa con la que se va a encontrar es una estructura transcurrente, inversa, normal. Por lo tanto, lo que hace el drenaje es adaptar cuando hay un escollo digamos, en la escorrentía, pero esa deflexión a priori no nos está indicando que sea una falla transcurrente en el sentido que deflecta el drenaje. Por lo tanto, excepto que haya otro tipo de evidencias, tenemos que tener cuidado de tener claro que esa posiblemente sea una evidencia no diagnóstica. Entonces eso es importante porque si yo trazo una estructura y pongo toda la serie de evidencias que me guiaron a mapear esa estructura y veo que todas son evidencias débiles, bueno, evidentemente el valor de esa estructura va a ser digamos, un grado de certidumbre baja, o sea, va a tener una incertidumbre epistémica alta. Otro que tengo que identificar en un mapa neotectónico, o que puedo identificar de acuerdo a lo que yo encuentre, es que tengo que reconocer aquellas evidencias areales. Puede haber evidencias areales, significa que puedo yo tener, digamos, depresiones o hundimientos localizados, levantamientos o, digamos, sectores más elevados. Yo puedo distinguirlos, puedo identificar en el mapa unidades areales que indiquen que esto se hundió, esto levantó. Eso se usa bastante, por ejemplo, en sectores asociados a, por ejemplo, a sismos de subducción, donde a lo mejor obviamente no vamos a ver quizás rupturas primarias, pero sí vamos a ver sectores en donde encontramos subsidencias y levantamientos localizados. Yo puedo ponerlo en el mapa como una unidad areal. Los rasgos lineares son aquellos rasgos que generalmente están asociados bueno, a todo lo que son estructuras fundamentalmente de fallamiento. Es es una escarpa de falla, es una escarpa de línea de falla, es una escarpa exhumada o recurrente. Yo puedo poner ahí todo lo que quiera, pero esta discriminación me permite usar signos cartográficos para diferentes tipos de escarpa que yo voy observando. Uno, por ejemplo, en un mapa, generalmente un mapa geológico tradicional, básicamente lo que haces es indicar con un trazo lineal una falla. Bueno, ese trazo lineal, desde el punto de vista neotectónico, tiene una riqueza de análisis mucho mayor, desde el grado de preservación de la geoforma, desde la amplitud. Entonces yo puedo utilizar muchísimas formas o muchísimos atributos cartográficos que me permitan ir discriminando todas esas situaciones. Y las evidencias puntuales son generalmente evidencias que yo voy reconociendo. Vamos a tomar nuevamente como ejemplo una línea de falla. Puedo reconocer un lomo de obturación, puedo reconocer un drenaje, puedo reconocer una silla de falla. Yo voy indicando todas esas evidencias morfotectónicas a lo largo del mapa. Obviamente si es un mapa de detalle, no lo puedo poner en un mapa donde quiere indicar la falla de la precordillera central a la escala de que mostraba Laura, pero sí cuando estamos trabajando a escala de detalle, yo puedo ir poniendo todas esas indicaciones, y también en la referencia, en la leyenda del mapa, puedo ir discriminando lo que yo considero que son geoformas diagnósticas de lo que yo considero que son geoformas o rasgos no diagnósticos. Generalmente uno puede también discriminar en función de la tasa de movimiento, porque hay estructuras en donde las tasas, o trazos paralelos en donde las tasas de movimiento pueden ser diferentes. Y podemos discriminar lo que
más que en neotectónica, en paleosismología, llamamos las secciones o segmentos de falla que ya vamos a ver enseguida, cómo podemos verlo. Lo que quiero hacer énfasis, lo que quiero destacar es que cuando uno trabaja en neotectónica y sobre todo en mapas muy específicos y detallados de neotectónica, el criterio de análisis es diferente al criterio de análisis del mapa geológico tradicional. Si yo tengo que tener otro chip de análisis acá, y supongamos, si yo estoy trabajando en un mapa geológico tradicional y tengo una morfología de falla que es continua, todo esto para mí va a ser un único trazo de falla. Yo posiblemente no distinga nada, voy a decir, es una falla y lo identifico. Lo que yo tengo que tratar de entender, si es posible, es reconocer heterogeneidades a lo largo de esa escarpa de falla y tratar de ver si el grado de preservación de geoformas, el tipo de geoforma, me puede estar indicando un diacronismo respecto a las secciones de ruptura que pudieron haber tenido los sismos asociados a esa falla. Sabemos que si tenemos un corrimiento de 200 kilómetros, una falla de 200, 300 kilómetros de largo, obviamente y afortunadamente toda esa falla, toda esa estructura morfogénica no se fue generando con sismos que rompían permanentemente a lo largo de toda su longitud, sino que básicamente tenemos segmentos discretos que se han ido, digamos, o superponiendo o alternando a lo largo del tiempo para construir en el largo plazo ese relieve. Esto es muy importante que yo pueda discriminarlo en un mapa en donde trate de caracterizar la actividad de esa falla. Primero porque me puede identificar cómo pudo haber sido la evolución en espacio y tiempo de todos los sismos que fueron construyendo esa escarpa. Y segundo porque puede ser una primera aproximación para tratar de entender cuál puede ser la longitud de esos segmentos individuales y cuál podría ser la posible de los paleosismos que tuvieron esa longitud de ruptura. Es decir, si tengo un sismo que rompe 5 kilómetros, no va a ser lo mismo que un sismo que rompió 50. Es decir, la magnitud del sismo vinculado a eso es diferente. Nosotros tenemos en cuenta que el fault source, o sea, la fuente sismogénica, básicamente es un rasgo planar, digamos un rasgo, es una superficie de ruptura cuya intersección con la superficie topográfica nos da el plano de falla que nosotros conocemos. Pero nosotros tenemos que entender que este es un concepto en 3D. Y esto es muy importante porque vuelvo a insistir, cuando uno, por ejemplo, llega a la neotectónica y tiene en su cabeza lo que uno aprendió en fotogeología, uno siempre generalmente está preocupado en marcar el lineamiento, pero no tan preocupado en tratar de entender cómo podría llegar a ser la manifestación de ese lineamiento. Ese lineamiento, esa intersección que resulta de la intersección del plano topográfico con el plano de la fuente sísmica, es lo que nos puede llegar a dar nosotros alguna información respecto al tamaño de los sismos vinculados a esa fuente. Por lo tanto, este trazo de falla yo tengo que tratar en lo posible, no siempre se logra, obviamente estamos hablando de una primera aproximación de gabinete, después todo esto debe ser chequeado o analizado en el campo, pero sí obviamente esta discriminación, sea acertada o errada, nos da algunas pautas para saber a dónde dirigirnos al campo y tratar de encontrar, validar o no las sospechas que nosotros tenemos en gabinete. Entonces, tratar de discriminar diferentes etapas temporales de la ruptura, diferentes amplitudes de escarpa, diferente grado de preservación de geoforma, etc., es muy importante. Bueno, obviamente uno siempre trata de utilizar una señalización semafórica, es decir, si yo tengo evidencias para discriminar trazos de fallas con diferentes edades del movimiento, con diferentes tasas de actividad, generalmente trato de hacerlo indicando las estructuras con rupturas más recientes, con un rojo, bueno, esta señalización que les muestro acá, esa es una estrategia. La confiabilidad de la información. Acá también yo hago bastante énfasis porque cuando ustedes miran muchos mapas esto no está adecuadamente discriminado. Entonces yo tengo que reconocer
cuál es la estructura que yo voy a mapear y que yo puedo reconocer que tuvo una actividad cuaternaria, holocena, cuaternaria con dudas, de aquella estructura con probable actividad, aquella estructura en donde o no he encontrado evidencias diagnósticas o donde no está expuesta, donde hace algo que presenta incertidumbre realmente a que si eso tiene una actividad que yo puedo efectivamente postular o no. Y como vemos acá, uno muchas veces cuando hay fallas ricas en morfologías, en rasgos puntuales, uno puede discriminar en la leyenda del mapa, decir, bueno, a ver, esto sin duda es una evidencia diagnóstica. Estoy hablando de una falla transcurrente y encuentro un lomo de obturación, puedo definir que es un lomo de obturación y básicamente todos tienen el mismo longitud de desplazamiento de cauce, etcétera, etcétera. Yo digo, esto es algo diagnóstico, mientras que hay algunas morfologías que parecerían lomos de presión, pero no estoy seguro que sea eso. Bueno, lo pongo como una evidencia no diagnóstica. Y nuevamente, si estamos haciendo un trabajo de gabinete, esas evidencias no diagnósticas nos van a ir de manera formando nuestra hoja de ruta para poder después ir al campo y saber a qué puntos yo debería dirigirme, ¿no? En la charla anterior también Laura hacía referencia a, por ejemplo, cuando yo miro el drenaje, dónde debería tratar de ir para encontrar exposiciones naturales, que es justamente lo que uno trata de buscar en el campo. Bueno, este tipo de cuestiones es lo que también uno tiene que ir definiendo sobre a dónde ir a buscar. O sea, lo que nosotros pensamos es que cuando uno trabaja en el enfoque preliminar de imágenes aéreas, obviamente no vamos a resolver todo, pero lo importante es ir con la mayor cantidad de preguntas o de dudas posible, porque eso es lo que nos va a permitir la asociación de ideas más virtuosa entre lo que realmente uno supone y lo que realmente puede llegar a encontrar en el campo. Si uno va al campo con algo que cree que ya resolvió todo, seguramente va a ir con muy pocas preguntas y por lo tanto va a tener menos chance, más información en el campo. Así que estos son documentos preparatorios que deben ser corroborados en la medida de lo posible, pero lo importante acá es que uno pueda tener una estrategia para estimular la curiosidad y para saber dónde ir a buscar cosas o dónde debería ir para poder chequear estas cuestiones. Respecto a la confiabilidad de la información, también, como decíamos, ¿no? Hay que tratar en todo lo posible de discriminar lo que es observado de lo que yo infiero. Y muchas veces yo tengo que describir de que yo puedo dudar o puedo tener una dicotomía entre aquellas estructuras que yo conozco que están, pero no sé si tienen actividad cuaternaria o holocena o pleistocena. Es decir, sé que están, no dudo de su existencia, pero sí dudo de su actividad. Y hay otras veces que no veo la estructura, o sea, no estoy seguro de su existencia, pero sí estoy seguro que ahí hay algo que está haciendo ruido, por ejemplo, una estructura ciega que me está generando problemas con el drenaje. Entonces, tengo que distinguir también muchas veces si yo infiero, ¿por qué lo infiero? Lo infiero porque no veo la estructura, pero tengo prácticamente muchos datos secundarios que me indican que hay actividad, o tengo la estructura, y tiene una estructura, una morfología muy, muy bonita, muy, muy obvia, pero no tengo, por ejemplo, ningún contacto con sedimentos cuaternarios para saber si afecta al cuaternario o no. Esto pasa mucho, por ejemplo, no solamente en precordillera, sino en pampeanas. Uno tiene basamento, que en el caso de Pampeana es el basamento cristalino, en el caso de precordillera puede ser las calizas o el devónico, que está montando al neógeno, pero no tenemos un cuaternario para saber si ese neógeno está, digamos, si esa falla también cuaternario. Entonces, la estructura está, pero la actividad muchas veces no es conocida. Esto también es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con fallas inversas, ¿no? El concepto de emergente, expuesto, exhumada, ciego o cubierto, que en la mayoría de los mapas geológicos se puede utilizar o se usa como sinónimo. O sea que en neotectónica eso en lo posible, si tenemos la información o si es relevante, hay que tratar de distinguirlo. Las estructuras pueden ser emergentes, estar expuestas,
Pueden ser estructuras fósiles que fueron expuestas por erosión, o puede ser una estructura activa digamos, cuyo tip point rompió superficie y es emergente. Pero hay que distinguir por qué es emergente. Si es una estructura emergente simplemente porque la erosión lo exhumó, simplemente porque tengo un tip que en este caso ya hace que la estructura no sea ciega. Y a su vez, una estructura, una falla propagante, por ejemplo, con un tip point no emergente, puede ser una estructura activa, y en ese sentido yo tengo que distinguir de una estructura, una falla cubierta, que generalmente en la literatura inglesa la encuentran como buried o concealed, que es una estructura que a lo mejor, digamos, rompió, se fosilizó y fue cubierta por cuaternario, por sedimentos más viejos. Eso es una estructura cubierta, pero no es el tipo de estructura cubierta que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesan las estructuras no emergentes, entonces ciego y cubierto no necesariamente es lo mismo. Acá le pongo un pequeño, digamos, párrafo de un trabajo que me parece interesante en tal sentido. Y bueno, como comentábamos, las evidencias areales, lineales y puntuales son estrategias, yo creo que son adecuadas para generar una referencia ordenada del mapa, sobre todo cuando estamos trabajando con mapas de áreas pequeñas, de áreas detalladas. Eso nos ayuda bastante a, digamos, a discriminar y a organizar las referencias. Y después, obviamente, tenemos que cruzarlas con todo este tema de la confiabilidad de la información, de si son diagnósticas o no son diagnósticas, etc. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo esto es la falla de Ibagué en Colombia, en donde los autores han utilizado distintas evidencias puntuales que van indicando en el mapa, ¿no? Lago de falla activo, lomo de presión, abombamiento, berma de falla, escarpa de falla, trinchera de falla, etc. Están indicados, algunas de ellas son diagnósticas y otras no, pero básicamente yo hago como digamos, como un mapa descriptivo de lo que voy encontrando a lo largo de la falla, y después uno puede discutir el valor diagnóstico de cada una de esos rasgos. Las tasas de movimiento, en este caso, les muestro un mapa regional de Sudamérica, pero uno puede ir mostrando con distintos colores las distintas tasas de movimiento, y son mapas que, digamos, como primera fotografía, nos pueden dar a nosotros un poco la idea de dónde están los principales problemas, o la geodinámica, cómo cambia de un lugar a otro, etc. La otra cosa que tenemos que tratar de discriminar en lo posible, o al menos de tratar de poner la duda de que uno sospecha que se puede estar ante presencia de diferentes génesis, o sea, de formaciones superficiales asociadas a fenómenos sísmicos, pero como que veíamos en las clases anteriores, yo puedo tener un menú muy interesante de dislocaciones en superficie, ya sea por fallas, ya sea por pliegues, y también, como destacaba Laura hace un rato, yo tengo que entender o tratar de entender o llamar la atención. A veces no necesariamente uno va a resolver el problema, pero sí debe poner la información de tal manera que pueda llamar la atención para guiar estudios posteriores sobre qué tipo de formación considero yo que puede ser eso. ¿Es una falla flexural slip? ¿Es una deformación secundaria asociada a la falla principal? La falla principal posiblemente no aflora y posiblemente lo que nosotros vemos es esto. Entonces, este tipo de sospechas, en el caso que fuera pertinente, también debe estar o debe ser discriminada en un mapa neotectónico. Y de acá llegamos al otro punto, quizá uno de los puntos más difíciles, que si Romina Oronato me está escuchando, se debe acordar de los dolores de cabeza del último trabajo. Y es el concepto también muy vapuleado y muchas veces complicado de definir, en donde nosotros hablamos de los conceptos de segmentos de fallas o secciones de fallas. Pero antes de eso, tenemos que introducir el concepto de lo que se llama el earthquake segments, que vendrían a ser los segmentos de rupturas de
terremotos históricos, es decir, segmentos, o sea, longitudes en el terreno donde yo precisamente puedo reconocer, ya sea porque ha habido testigos o porque puede reconstruirse por documentos históricos, de que esa ha sido una ruptura asociada a tal sismo, a tal evento. Esto, por ejemplo, son las rupturas. Varios años después, esto fue en el terremoto de Bora Peak, fue en el 84, y esta foto debe ser de unos 25 años después. Entonces nosotros acá vemos toda una serie de rampas de relevo, relay ramps, y todas estas son las rupturas, obviamente asociadas a fallas normales, porque si esto fuera fallas inversas y con esta pendiente no tendríamos cara libre, pero acá varios años después se sigue conservando la cara libre, y hasta la última vez que lo visité todavía estaban. Entonces esto es lo que nosotros llamamos earthquake segments, segmentos de ruptura. Ahora, existen algunos casos en donde nosotros podemos reconocer la morfología, porque esta es la morfología de la escarpa del corto plazo. Esto que tenemos acá es la construcción del relieve de largo plazo. Estos son depósitos morénicos que han sido, digamos, han tenido un desplazamiento acumulado de N sismos, tipo 1984, y esta es la morfología acumulada para el Pleistoceno superior. Obviamente que estas escarpas ya están muy evolucionadas y es muy difícil que yo pueda discretizar acá cuál fue la longitud de un determinado sismo. Pero en ese caso, uno puede reconocer los segmentos de ruptura. Entonces, los segmentos de ruptura o los earthquake segments los podemos discriminar como las porciones discretas de fallas que nosotros sabemos positivamente que rompieron superficie, básicamente porque hay evidencia histórica de eso. Ahora, el concepto de segmento de falla fue introducido por primera vez en los años 80, sobre todo cuando empezaron a hacerse estudios paleosismológicos Wasatch en Utah y también en la falla de San Andrés. Entonces, cuando yo estoy tratando de reconstruir lo que pudieron haber sido las longitudes de ruptura de sismos prehistóricos, entonces no puedo asegurar, no puedo poner las manos en el fuego que eso fue así, pero sí puedo utilizar otros criterios para decir cuáles fueron los segmentos de ruptura. Y esto es lo que yo voy a llamar los fault segments, o segmentos de falla. Esto es un concepto genético que se usa específicamente en paleosismología y que tenemos que tener mucho cuidado de no confundir con aquellas discriminaciones que nosotros hacemos en el aspecto de una escarpa de falla, pero una escarpa de falla, digamos, ya con evolución en el largo plazo. En el largo plazo, cuando hablamos de neotectónica, decimos el cuaternario, básicamente, ¿no? Entonces, cuando yo miro una falla que sé positivamente que ha tenido rupturas en el cuaternario, en el Pleistoceno, inclusive en el Holoceno, pero no históricas, yo puedo tratar de reconstruir lo que llamamos criterios estáticos, que pueden ser geométricos o geológicos, donde yo puedo decir que acá, digamos, este sector de la escarpa de falla tiene una evolución diferente, ya sea por la amplitud, por el grado de preservación de geoforma, por la historia paleosismológica que este otro, y entonces yo digo que este es un segmento de falla. Y eso es un tema muy importante, porque ese segmento de falla es una información geológica que yo puedo convertir en información sismológica a partir de relaciones empíricas que vinculan la longitud de la ruptura de una fuente sísmica con la magnitud del sismo que la genera, en función del tipo de falla, etcétera, etcétera. Hay serias relaciones empíricas. Lamentablemente no vamos a poder referirnos a eso acá porque sería entrar ya demasiado en paleosismología. Pueden buscar bibliografía, los trabajos de Wells y Coppers. Bueno, en las notas de clase mía de los otros cursos de neotectónica hablamos un poco más de eso. Entonces, ese es el concepto de segmento de falla. El concepto de sección de falla, nosotros lo utilizamos en un criterio estrictamente descriptivo. Cuando yo ni siquiera tengo evidencias o no tengo datos paleosismológicos o trincheras o nada de eso, pero sí veo heterogeneidades a lo largo de una escarpa de falla, sobre todo escarpas en bedrock, en escarpas rocosas. Entonces yo puedo decir que estas son secciones de falla
en donde yo puedo reconocer que hay diferencias, ya sea por la orientación, diferencias en la geometría, diferencias en la cinemática del sistema de falla, yo puedo reconocer que hay heterogeneidades. Lo que no estoy diciendo ahí es que esas heterogeneidades, esas secciones, sean evidentemente, puedan ser compatibles con longitudes de rupturas individuales de sismos. Entonces, segmento es un concepto genético, sección es un concepto digamos, descriptivo. Esta es la foto que le mostraba hace un rato. Si ustedes van a las rupturas del terremoto de Bora Peak, que se ven todavía muy bien en el Google Earth, estas serían, si yo mapeo los segmentos, los earthquake segments. O sea, acá es donde, perdón, acá, esto fue lo que rompió en 1984. Y vemos que el frente es claramente heterogéneo porque esta orientación no es lo mismo que esta, y de hecho la ruptura de falla terminó acá. Encontró un problema, una dificultad a la propagación de la ruptura, al menos ahí frenó. Entonces, estos son los segmentos de falla, perdón, los earthquake segments. Esto es lo que yo diría si trato de mapear en función de geoformas o de trincheras. Digo, esto es un segmento de falla, porque bueno, no voy a tener la capacidad para distinguir las sutilezas entre las rampas de relevo que hay entre cada una de las rupturas que le mostraba, entonces posiblemente yo lo trace todo junto, y además porque si hago una trinchera acá, hago una trinchera acá y hago una trinchera acá, voy a encontrar que, datando ese sismo, voy a encontrar que ese sismo está presente en todo ese sector. Entonces yo digo, acá hubo un sismo, supongamos que ese sismo fue prehistórico, el de 1984, que no ocurrió, que no tuvimos una referencia histórica. Entonces yo hago una trinchera acá, hago una trinchera acá, hago una trinchera acá, y digo, acá ocurrió un sismo hace exactamente en el mismo tiempo, por esta es una longitud de ruptura, es un segmento de falla. Y una sección de falla sería cuando yo estoy tratando de hacer un mapeo más geomorfológico, morfotectónico, y digo, por ejemplo, bueno, yo veo que la escarpa es parecida acá, acá tengo otra escarpa, y acá tengo otro tipo de escarpa diferente. O sea, si yo voy mapeando este frente montañoso, encuentro atributos morfométricos, atributos morfotectónicos diferentes, y los discrimino. El concepto de fault section obviamente es una entrada para tratar de entender con estudios más específicos si esa fault section es en realidad un segmento de falla, si tiene que ser subdividido o si en realidad el segmento de falla es mucho mayor. Pero son conceptos diferentes, y el consejo entonces es que cuando ustedes solamente hablen de términos descriptivos para identificar heterogeneidades a lo largo de una morfología, más aún de un frente montañoso donde sabemos que hay N sismos que claramente no tenemos capacidad para discriminarlos. Entonces, el consejo es hablar de secciones de falla. Este es, digamos, quizá el ejemplo más conocido, es la falla Wasatch. Quizá tenga más trincheras a lo largo de su trazo que, no sé si más, pero una cantidad de trincheras bastante parecida a lo que es la falla de San Andrés. La falla Wasatch vendría a ser el límite occidental de las Rocky Mountains en Utah, en Estados Unidos. Digamos que la falla Wasatch es una falla normal y es lo que da inicio de ahí hacia el este. Tenemos todo lo que es el ambiente del Basin and Range, un ambiente actualmente extensional, mientras que de ahí hacia el oeste tenemos ya todo el ambiente de las Rockies, de la orogenia larámica, un ambiente compresivo en el Cretácico terciario, pero que actualmente no tiene tanta actividad como lo que pasa en el Basin and Range, que es una corteza que se está adelgazando y estirando. Entonces, fíjense, las primeras segmentaciones empezaron en el año 81, con un trabajo de Mike Machete y las colegas del USGS de Golden, Colorado. Entonces, ¿ellos qué encontraban? Encontraban que cada uno de estos puntitos son trincheras, cada uno de estos puntitos blancos son trincheras, ¿no? Entonces ellos encontraban que, por ejemplo, en estas trincheras había sismos
ellos encontraban estos sismos, pero que estos sismos, o digamos en este segmento, no se encontraban los sismos que aparecían acá, o que acá apareció un sismo que no aparecía en este segmento. Cuando digo un sismo, es un sismo reconstruido en el catálogo, en el registro prehistórico, es un paleosismo. Entonces, en función de la distribución espacio-temporal de los distintos episodios de ruptura a lo largo de la falla Wasatch, se fueron haciendo diferentes segmentos. Diferentes segmentos con el propósito de tratar de caracterizar cuál podría ser la longitud de ruptura máxima o característica de la falla Wasatch, y en función de eso tratar de entender cuáles pudieron haber sido las paleomagnitudes de esos eventos. De todas maneras, este es un concepto bastante complicado y de hecho desde fines de los 80, principios de los 90, hasta este trabajo, que fue es uno de los últimos sobre segmentación de falla Wasatch del 2016, los segmentos van cambiando permanentemente porque a medida que hay más datos se encuentran más evidencias, hay un sismo que aparece acá que no estaba expuesto en ningún lado y eso obliga a redefinir o a perfeccionar segmentos. Pero vuelvo a repetir, si uno no tiene una buena base de datos respaldatoria que nos permita hablar de longitud de ruptura prehistóricas, es preferible quedarse por el momento con el concepto descriptivo. Un ejemplo, por ejemplo, pongo digamos, el más reciente con el que estuvimos trabajando, es las secciones de falla del sistema de falla de la Sierra Chica en Córdoba. Cuando uno mira la escarpa de la Sierra Chica, desde Capilla del Monte hasta más al sur de Embalse, se da cuenta que la escarpa no es igual en todos lados, no tiene ni la misma orientación, ni la misma amplitud, ni el mismo tipo de geoforma, ni el mismo tipo de, digamos, de morfologías de los valles, ni el mismo tipo de sinuosidad. Hay muchas diferencias. Ahora, nosotros sabemos, y esto lo pueden enlazar con lo que vimos ayer, las fallas inversas difícilmente construyan morfologías tipo facetas triangulares, porque lo que tenemos ahí, la falla de la Sierra Chica, es una falla, una escarpa que ha venido progresando en rocas de basamento cristalino durante muchos años. Es decir, lo que tenemos ahí son escarpas de colapso del labio elevado, y por lo tanto todo lo que vamos a tener ahí son geoformas secundarias, retrabajadas, y de momento que son morfologías muy evolucionadas, no nos van a dar, evidentemente, tratar de reconocer o reconstruir segmentos de falla en el sentido que lo veníamos hablando recién, o lo que yo lo comentaba de la falla Wasatch. Entonces, lo importante acá es decir, bueno, a ver, yo puedo tratar de reconstruir diferentes secciones. Uno acá puede reconstruir una sección general para el Valle de Punilla, pero obviamente puede subdividirse en muchas otras. En la zona del lago hay un cambio en la orientación, hay un relay ramp que sale acá por la quebrada Honda. También hay un cambio en orientación a la altura del dique Los Molinos, hay una saliente en la zona de Villa General Belgrano. Bueno, yo puedo hacer distintas discriminaciones, distintas subdivisiones, pero siempre teniendo en claro que eso es un criterio descriptivo. Si a mí me ponen contra la pared y me dicen, bueno, a ver, pero díganos cuál podría ser un segmento de falla acá, trataría digamos, de sacarle la mayor cantidad de punta al lápiz posible para ver digamos, el mayor grado homogéneo de escarpa en el frente. Pero eso tiene otro problema. Perdón. Como nosotros veíamos ayer, la falla más reciente no es la falla que coincide con el frente montañoso, sino generalmente es un footwells plate que está más hacia la cuenca, hacia el valle en este caso, y que no tiene una morfología característica. Por lo tanto, acá el concepto de fault segment me puede llegar a estar dando una foto que no tiene nada que ver con lo que realmente es el comportamiento de la falla. Entonces, como decimos ahí, el concepto de sección de falla acá es concebido como una porción discreta en donde uno reconoce
ya sea homogeneidad desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la orientación, del sistema de fallas, desde el punto de vista morfométrico, pero no implican asumir rupturas unitarias para los segmentos de ruptura. Gracias, Daniel. Acá Daniel me trae agua, gracias. Sé que esto es un concepto que por ahí cuesta mucho confundir y muchas veces uno cuando lee en la literatura se queda con la duda de decir, bueno, pero me está hablando de un segmento de falla o de una sección de falla. Esta es la mejor aproximación que yo le puedo dar desde lo que yo he visto o mi experiencia, o haber tenido bastante oportunidad de discutir con la gente que generó el concepto, la gente, o sea, Mike Machette, David Schwartz, Tony Krohn, que fueron los que se dieron cuenta de que además este concepto de ruptura de falla les permitía plantear el concepto del terremoto característico, es decir, terremoto que rompe generalmente con magnitudes semejantes y que por lo tanto es un concepto que de poder plantearlo uno en un estudio de amenaza sísmica es muy importante porque a uno le puede permitir conocer con qué magnitud tiende a romper un sistema. Es un dato de primer orden. Acá les muestro algunos casos. En neotectónica también una estrategia muy parecida, muy usada, sobre todo cuando uno trabaja con mapas regionales, es lo que llamamos los strip maps. Es decir, como a mí me interesa una falla, no voy a hacer un mapa solamente para mostrar una franja angosta. Entonces, generalmente lo que se hacen son mapas, o sea, strip maps. Este es un mapa, justamente un mapa de la falla Wasatch, en donde yo básicamente me concentro mucho en todo lo que es el trazo de la falla. Y si ustedes miran la leyenda, van a ver que se le da poca bolilla al basamento y mucha bolilla al cuaternario. En el caso de la falla Wasatch, el cuaternario es espectacular porque todo ese borde de las Rockies están todas las líneas de costa del antiguo Lake Bonneville, del antiguo lago Bonneville de Gilbert, Davis y todo eso. Ustedes piensen que todas las observaciones de los libros de texto de geomorfología y todo eso fueron hechos básicamente de esa zona hacia el oeste. Entonces ahí hay una riqueza de niveles de terrazas, antiguas líneas de costa, todas datadas, todas con precisiones cronoestratigráficas, o sea, realmente es un lujo mapear ahí. Acá tienen otro ejemplo, por ejemplo, de strip maps de la línea media tectónica en Japón. Esta es la fuente cortical más importante que hay en Japón, que recorre buena parte de Honshu, y en donde también, fíjense ustedes que prácticamente todo lo que es al revés que un mapa geológico tradicional, ¿no es cierto? Todo el cuaternario está pintado de colores muy homogéneos, perdón, todo el basamento de colores muy homogéneos, y básicamente los colores que se destacan son los colores de los depósitos cuaternarios. Otra estrategia también para mapas de recopilación, esta es la base de datos del USGS, en donde ellos básicamente lo que les dan con colores es la edad del último movimiento de la falla, porque este tipo de base de datos está pensada fundamentalmente como aporte a los mapas probabilísticos de peligro sísmico, de estimaciones de peak ground acceleration y de recurrencia. Otro tipo de mapas en donde los datos neotectónicos o paleosismológicos son utilizados como bases para metadatos son los mapas de probabilidades de rupturas de fallas. Este es el mapa esta es otra falla muy importante de Japón que prácticamente corta de norte a sur Honshu, que se llama Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line, y entonces ellos también utilizan una señalización semafórica para mostrar aquellas fallas que en función de información paleosismológica y sismológica tienen más probabilidades en el futuro de aquellas que tienen una probabilidad menor, utilizando distintos modelos de cálculo, o sea, tiempo dependientes o no. Acá también vemos el USERF, vendría a ser el reporte que generalmente cada 2 o 3 años se actualiza para California, que es el reporte de probabilidades de generación de sismos importantes en
en este caso, por ejemplo, en 30 años de probabilidad. Esta es una forma de representarlo. Acá representamos probabilidades de rupturas. Acá representamos la probabilidad de shaking intenso. Estos documentos, para que ustedes tengan una idea, o sea, la industria del seguro en Estados Unidos mueve un poquito más de $1 trillón anuales. Y ustedes piensen que este entre San Francisco y San José, que es el Silicon Valley, en este momento creo que es la 12ª economía del mundo. Solamente estos 60, 80 kilómetros que están acá, Argentina creo, no sé si está en el 85 o si estamos ya más abajo. Quiere decir que cuando, por ejemplo, Oracle o Google o Macintosh dice quiero asegurar mi planta, por ejemplo, Oracle está a 500 metros del trazo de la falla de San Andrés. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale asegurar un servidor de Google o cuánto vale, bueno, cualquiera de los monstruos de la industria de los TICs que existen ahí? Obviamente las aseguradoras tienen que reasegurarse. Cuando hay un sismo en California, aquella aseguradora que no está reasegurada quiebra. Entonces, los que trabajan en esto son las corporaciones, la industria del reaseguro, es decir, los que aseguran a las reaseguradoras. ¿Y cómo se calcula eso? Y básicamente se calcula con lo que podría ser una ruleta científica, que son las decisiones que se toman en función de probabilidades. Entonces, para construir esos mapas, para saber cuánto es la probabilidad de que en 30 años acá ocurra un sismo, lo cual impacta no solamente en la industria del seguro, sino en la industria del valor inmobiliario y todo eso, se trabajan con modelos muy, muy sofisticados. El USERF en este momento van por el 3, pero esto es un tema de seguridad nacional, de secreto nacional, porque obviamente es información privilegiada. El que tenga esa información un poquitito antes que se largue el reporte, obviamente puede hacer muy buenos negocios. Y de hecho, cada vez que se hace ese informe, el secretario del Interior de USGS en Menlo Park, que bueno, es una gran parafernalia de todos los medios de comunicación están ahí y todo eso. Pero simplemente esta nota de color se la quería comentar para mostrar que las fallas cuaternarias es una de las bases de datos que alimenta todos estos modelos, ¿no? Es decir, básicamente los mapas neotectónicos se construyen a partir de los datos de las fallas, obviamente de la sismicidad, del strain model que nos provee la tectónica geodésica, de los ground motion prediction equations, es decir, las leyes de atenuación, y en función de eso yo genero modelos probabilísticos. En el caso de Sudamérica tuvimos la oportunidad, gracias también al apoyo de la industria del seguro, de hacer el primer mapa probabilístico de fuente abierta, es decir, digamos, abierto al público. Y me interesaba mostrarles también, para terminar este punto, en donde este es el mapa de fallas cuaternarias. No todas las fallas cuaternarias fueron a alimentar el modelo de cálculo probabilístico, porque muchas fallas no tenían datos ni sobre la tasa de movimiento, ni sobre la, digamos, geometría, ni varios datos que necesitamos sí o sí para conocer las características del fault source. Pero los mapas probabilísticos que obtuvimos básicamente muestran las posibilidades de que en un plazo de 50 años se puedan haber sismos que generen una excedencia en estos valores de PGA. Y lo que les quería mostrar acá, porque yo creo que es un ejercicio muy interesante para los geólogos y para los datos nuestros y los datos de nuestros mapas, este es el mapa general de Sudamérica, y este es considerando solamente las fallas. Entonces, piensen ustedes que todo esto es lo que contribuye a generar este mapa. Esto que tenemos acá es la falla de Mandellapecua en Bolivia que hablábamos la otra vez. Acá, por ejemplo, tenemos una serie de datos que es fundamentalmente porque acá, en este sector, en la zona de Cusco, el Servicio Geológico de Perú está relevando datos sistemáticamente departamento, entonces ahí tenemos datos
esos datos entraron en la base de datos, y esos datos generaron un pico, un color diferente en el mapa. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos, a veces alegremente, la falla tiene 2 milímetros, la falla tiene 1 milímetro de movimiento por año, eso es un dato que claramente tiene un correlato en un mapa sobre el cual en muchos casos después se toman decisiones. Entonces, les quería mostrar esto porque desde que nosotros miramos la imagen, marcamos una posible falla, caracterizamos la escarpa, vamos al campo, hacemos una leyenda que me dice si es inferida, si es probable, etcétera, etcétera. Y esos datos pueden llegar a convertirse nuevamente en metadatos, en una capa de datos de entrada independiente para generar lo que en este caso es digamos, la parte final de lo que sería un modelo probabilístico. Pero también, para terminar con este concepto de cartografía, quería también comentarles que hemos ido avanzando mucho, o sea, del mapa neotectónico, en donde básicamente marcábamos lineamientos, pasamos al mapa de fuentes sísmicas. De esos mapas de fuentes sísmicas pasamos a los modelos que tratan de establecer variaciones en la cartografía respecto al grado de probabilidad de ruptura de fallas, de ruptura la probabilidad de que una falla rompa en superficie. Ahora, en los últimos 4 o 5 años, estamos trabajando en lo que serían los modelos probabilísticos para ya no solamente las fallas, sino las deformaciones en superficie. Esto significa que nosotros ya tenemos que aprender a discriminar que no toda falla es una fuente sismogénica, como veíamos, que no toda fuente sismogénica tiene representación en superficie, y esto puede ser, además de ser discriminado cartográficamente, puede llegar a ser también modelado mediante toda una serie de criterios que ya obviamente se escapan a la geología, sino que intervienen, digamos, ingenieros, sismólogos, geofísicos, físicos, etc. Bueno, entonces, en la cartografía neotectónica, lo primero es tener en claro qué queremos mostrar. Hay distintos propósitos para distintas escalas, pero tenemos que definir nuestro objetivo y nuestra estrategia para lo que nosotros queremos que el lector vea primero. La idea es que cuando alguien abre un mapa, su vista vaya a lo más importante y que no empiece a navegar a ver dónde está tal cosa, a ver cuál es la falla. O sea, la idea es mostrárselo, ir dirigiéndolo, poniendo los reflectores a lo que queremos mostrar. Y tener en claro también, hay veces que esto no se puede porque la información es muy pobre, porque no tengo tanta variedad de información para recabar en imagen, pero sí saber que tengo un menú al cual puedo acudir a la hora de que yo sepa o piense que puede ser importante discriminar evidencias diagnósticas, no diagnósticas, rasgos areales, lineares, puntuales, y sobre todo discriminar en la representación qué observé y qué interpreté. Esto es muy importante. Cuando yo hago un trazo homogéneo de una falla observada, yo asumo que básicamente hay evidencias que a lo largo de toda esa falla dicen que eso realmente está ahí. Pensemos que uno tiene que ser cuidadoso en separar la observación de la interpretación. Entonces, dicho esto, ¿qué queremos hacer con estas prácticas, con estos KMZ que ustedes probablemente ya han estado mirando? Básicamente ejercitar el reconocimiento de fenómenos neotectónicos o de aquellos rasgos sospechosos de serlo y organizar las informaciones. Entonces, la práctica acá es, el simulacro acá es que nosotros estamos haciendo un carteo fotogeológico preliminar al campo. No tenemos por qué resolver todo, pero sí tenemos, digamos, es importante que nosotros pongamos todas las dudas o todas las cosas que se nos ocurren ahí. En esta etapa no hay ideas que no... Yo siempre les digo a mis alumnos que es importante fotointerpretar con lo que sea, ya sea con la libreta, lápiz y libreta, o la tablet, o la computadora, lo que sea, pero todo lo que sea que ustedes vean, aunque les parezca una tontería, anótenlo. Porque todas esas cosas que a veces parecen tonterías se transforman en cosas importantes cuando vamos al campo, o a veces las cosas importantes son cosas que por ahí no son relevantes. Pero entonces, eso es muy importante, tratar de agudizar
la cantidad de información que ustedes pueden rescatar de una imagen aérea. Entonces, la idea es que del área que ustedes van a mirar, traten de ver si pueden reconocer evidencias areales, lineales, puntuales, tratar de ver qué se puede discriminar, obviamente incluyendo las referencias geológicas tradicionales que correspondan a ejes de pliegues, los rasgos típicos, rumbos, usamiento, etc. Pensar de usar los atributos cartográficos, aquellos colores que más dejarlos para lo que más queremos destacar. Recuerden la señalización semafórica. Y bueno, la idea es que ustedes presenten en una filmina, en un PowerPoint equivalente, la zona que han interpretado, y en caso de ser necesario se puede complementar con otros slides, mostrando vistas oblicuas o lo que sea. Mi propósito es que ustedes puedan, a la gente, digamos, hay generalmente 3 personas por ejercicio. La idea es que cada uno lo haga individualmente y después lo discutan. Y fíjense si pueden presentar una interpretación unificada o no, o pueden presentar algo donde digan, bueno, yo vi tal cosa o para mí no lo es. La idea es que haya un intercambio de observaciones y después discutirlos acá de manera grupal. Eso es más o menos lo que tenía para comentarle. Acá les pongo un ejemplo, obviamente muy incompleto, ¿no? De cuando uno va mapeando, puede ir mapeando los distintos niveles de cuaternarios. Pensemos siempre que lo que nosotros hacemos en cuaternario es un mapeo morfoestratigráfico, es decir, que nosotros llegamos a la estratigrafía a partir de la morfología. El caso de las terrazas es el caso principal, pero realmente, inevitablemente, cuando uno mapea piedemonte, terraza, todo eso, inevitablemente se le hace lío. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con cuencas distintas, los niveles de base de esas cuencas pueden ser diferentes, entonces lo que era Q1 en un lado parece Q3 en el otro, lo que tiene la misma altura acá tiene diferente altura en otro lado. Es complicado el mapeo del piedemonte, es un muy buen ejercicio para agudizar la información y para tratar de reconocer diferentes texturas, diferentes grados de disección, criterios que nosotros vamos a utilizar. Entonces uno puede utilizar evidencias lineales, como por ejemplo estas que pongo acá en rojo, son escarpas en material aluvial más moderno. Estas pueden ser unas escarpas en bedrock más evolucionadas. Puedo llegar a marcar lugares de aluviamiento localizado que podría llegar a representar una posible escarpa contrapendiente. Puedo poner puntos en donde podría estar expuesta la falla, que es lo que yo después quisiera ir a ver al campo, y eventualmente puntos para potencialmente ir a ver, para ver si pueden ser, si estoy pensando en hacer trincheras, puntos para eventual localización de trincheras. Es simplemente un ejemplo, cada uno tiene su propio modo de carteo, de construir un documento de trabajo, como justamente es esto, es un documento de trabajo para después ir al campo. Otro ejemplo, recuerden también, mapeo estratigráfico, digamos, este plano aluvial que yo identifico está separado al inferior por un talud de detrito, ¿no es cierto? Si esto es Q3 y esto es Q2, esto no es ni Q1 ni Q2, sino que es el talud de detritos que está presente en cada nivel de terraza o strath distinto. Bien, hasta aquí mi presentación sobre la cartografía. Quizás un poco ambicioso de ponerlo todo junto, así que si tienen dudas o preguntas los escucho. Me interesa más que nada de que quede claro lo que pretendemos hacer en la práctica. No es algo ambicioso, sino que es básicamente un ejercicio para tratar de poner en la práctica las cosas que hemos o que hemos estado diciendo y que vamos a seguir la semana que viene. A ver, creen que no tenía prendido el chat. Si no hay dudas, hacemos una muy breve pausa acá de 5 minutos y seguimos con lo que podamos con el otro tema que nos queda pendiente, del tema 2. ¿Todo ok?
Ahí Lucía pregunta cuándo sería la exposición de los prácticos. Ah, no te había visto, Lucía. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Ahí en el cronograma tentativo que ustedes tienen, van a ver que está, creo que puse en rojo, hay espacio durante las clases, ¿no es cierto? Durante el periodo, durante el horario de clase. Ahí vamos a hacer discusión. Como le dije, el cronograma es tentativo porque estamos un poco atrasados, al menos con lo que yo tengo que presentar. Tengo ahí también un poco variable la charla de Tom Rockwell, que ya la tengo, que la grabó. Vamos a ver dónde la ponemos. Pero la idea es hacer todos estos ejercicios la semana que viene, también para darle tiempo a ustedes